al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Pues cuando es la 1:21 de la tarde vamos a saludar como lo hacemos habitualmente, aunque iniciamos ya casi una nueva temporada de inversión inmobiliaria. Lo hacemos con los grandes especialistas como son Urbanitae y es un placer que nos acompañe esta mañana Diego Bestar, CEO de Urbanitae. Diego, bienvenido. Buenos días, bien hallado. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, ¿qué tal gracias todo? por la bienvenida y muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Un placer. Pues nada, retomando el curso, preparando ¿Sí, no? ya el arranque de curso que empieza ya la semana que viene de forma oficial. Y nada, aprovechando estas 2 semanitas aquí de vuelta de verano para preparar todo, que la verdad es que los últimos 4 meses del año siempre son muy moviditos. Así que muy bien, muy contentos, ¿Sí, no? y aquí estamos. Oye, ¿qué se espera para la segunda mitad? ¿Qué esperáis vosotros para la segunda mitad del año? Porque, bueno, se han hecho muchísimas previsiones sobre la primera mitad, pero para la segunda mitad, ¿qué es lo que esperáis vosotros desde Urbanitae en el sector? Bueno, pues a ver, nosotros desde Urbanitae, en lo que llevamos de año, y estoy seguro que en lo que queda para terminar, estamos viendo una tónica general de muchísimo apetito inversor, mucha gente queriendo invertir sus ahorros en activos inmobiliarios. El inmobiliario está en boca de todo el mundo, y esto ya lo sabemos desde hace tiempo, ¿no? No es solo cosa del 2025, pero yo creo que ahora está incluso más. Se habla mucho de la escasez de vivienda, de la subida de precios, vuelve a salir la palabra burbuja por todos lados, ¿no? De oye, esto es una burbuja, no es una burbuja, ¿qué pasa? Pues respondiendo a esa pregunta dentro de lo que uno piensa o cree que está pasando en el mercado. Pero bueno, nosotros esperamos en los próximos 4 meses seguir en esa dinámica, ¿no? De mucho apetito inversor, mucho interés por invertir en el sector, y en nuestro caso, en el caso específico de Urbanitae, pues mucha actividad, sobre todo lanzando países nuevos. Esperamos tener varios proyectos en Italia, varios proyectos en Francia. Estamos incluso ojeando Alemania, que vemos que hay algunas oportunidades muy buenas de inversión después de varios años que llevan de mercados bastante planos o incluso decrecientes a nivel de precios. Y luego, pues con las nuevas líneas de negocio que estamos montando, la línea de inversión directa o direct investments, que permite que cualquier inversor pueda comprar un activo directamente para tenerlo como patrimonio, siempre guiado por Urbanitae y siempre en condiciones preferentes al mercado, que hemos hecho algún testeo durante el verano y la verdad es que ha sido alucinante la respuesta que hemos visto y la demanda que hay, y nuestra intención es seguir ahondando en eso y seguir dándole esas oportunidades al inversor para que puedan invertir. ¿Cómo está siendo este año? Es decir, hemos puesto en marcha este nuevo, no sé decirle, proyecto, ¿no? Sí. La apertura a otros países. En 2025, para Urbanitae, ¿cómo prevéis? ¿Cuáles son vuestras previsiones para terminar el año? Pues mira, este año, teniendo en cuenta que estamos haciendo mucha inversión en crecimiento en el exterior, en abrir nuevas líneas de negocio y en todo lo que hemos hablado hasta ahora, sigue siendo un año de crecimiento para nosotros, tanto en facturación como en inversión. Es decir, pensamos que vamos a crecer alrededor de un 50-60% versus lo que hicimos el año pasado. O sea que seguimos con un ritmo de un crecimiento muy muy alto, pero este año, más que habernos enfocado mucho en el crecimiento, que ya por la naturaleza de nuestro negocio siempre es un componente importante, estamos enfocándonos mucho en sembrar, ¿no? En sembrar de cara a los próximos años y tener una presencia en Alemania, en Italia y en Francia el año que viene que sea relevante, ya que en España y en Portugal ya somos los líderes de mercado y estamos consolidándonos mucho. Pero bueno, incluso haciendo esa inversión y sembrando mucho para el año que viene, hemos logrado seguir manteniendo unos ritmos de crecimiento que a priori para finales de año deberían estar pues entre ese 50 y 60% de crecimiento versus el año pasado. O sea que bueno, seguimos en la senda del crecimiento. Hablabas tú de burbuja, hablabas de precios de vivienda. Hay algunos datos que están apoyando esas subidas, ¿no? Se hablaba también de, por ejemplo, en Baleares, de superar los 5.000 euros por metro cuadrado. Hemos hablado durante todo el año de la vivienda de lujo, de los proyectos, sobre todo en Málaga, en la Costa del Sol, donde estáis muy activos este año. Sí. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este mercado? Bueno, lo que va a ocurrir en cualquier mercado nadie lo sabe, ¿no? Pero es verdad que en el sector inmobiliario sí tenemos algo más de visión o visibilidad sobre lo que puede ocurrir en los próximos meses o incluso años en algunos casos,
más que nada porque el inmobiliario, a diferencia de los mercados bursátiles o financieros, pues se tarda mucho en poner en marcha cosas, ¿no? Entonces, si hablamos de vivienda, hablamos de residencial, uno tiene bastante visibilidad sobre qué se está poniendo en marcha ahora, qué se está empezando a construir, porque lo que se está empezando a poner en marcha ahora es lo que se entrega dentro de 3 años, ¿no? Entonces uno tiene bastante visibilidad sobre eso. Y lo que vemos es que va a seguir habiendo un déficit claro de obra nueva residencial. Y con déficit me refiero a que estamos y seguimos y vamos a seguir construyendo por debajo de la demanda estructural de nuestro país. Y esto en una economía normal, en un mercado que está en balance, como pensamos que está el sector inmobiliario. Cuando hay poca oferta, la demanda tiende a tensionarse y eso hace que los precios sigan subiendo. Dicho lo cual, se habla mucho de que los precios han subido, que ya estamos en precios por encima de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Del 2007. Pero es que yo creo que muchas veces se nos olvida que el 2007 es casi hace 20 años. Entonces, ¿cuánto costaba una barra de pan en el 2007? Yo ya no me acuerdo, pero creo que era igual 50 céntimos o 60 céntimos. Ahora, hoy por hoy, pues a veces pagas hasta 2 o 3 euros. O sea, todo ha subido muchísimo. Entonces, hablar de ya estamos en niveles del 2007, dices, bueno, vale, es que han pasado ya casi 20 años, ¿no? Estamos terminando el 2025 ya. Dicho lo cual, este año se prevé que suba la vivienda alrededor de un 6-7%. La inflación se estima que va a estar entre un 2,5% más o menos. Bueno, pues es una subida por encima de la inflación bastante relevante, con lo cual aquí lo que hay es una tensión entre la oferta y la demanda, poca oferta, mucha demanda, subida de precios y a priori no se vislumbra en los próximos 2-3 años que se vaya a poder solucionar el problema de falta de oferta, con lo cual la tendencia va a ser a que sigan subiendo los precios o si el mercado no puede absorber esos precios, que por lo menos se queden planos y suban con la inflación. ¿Cuál es la solución para poner esa oferta necesaria en el mercado, Diego? Bueno, pues aquí hay la muchas... bola de cristal, como siempre decimos. Tiene muchas dimensiones, tiene muchísimas dimensiones y depende de a quién le preguntes, pues te habla de su película, ¿no? Yo desde el lado de la financiación pues te diría, oye, la solución es que haya más financiación para poder construir más y eso es una obviedad. Pero otro te podría decir, la solución es agilizar los plazos de las entidades, de los ayuntamientos y de todo lo que es la burocracia de poner cosas en marcha, agilizar los plazos para que sea mucho más rápido poder poner en marcha una promoción y por ende, si es mucho más rápido, tenderán a bajar los precios, porque el tiempo es dinero en la inversión. Cuando un promotor piensa en comprar un suelo para construir 100 viviendas, está viendo cuánto tiempo voy a tardar en conseguir la licencia, cuánto tiempo voy a tardar en construir y por ende cuánto tiempo voy a tardar en rentabilizar mi inversión. Entonces, cuanto más tiempo pase, más coste tiene ese capital, más rentabilidad tiene que generar y entonces también empuja los precios al alza. Entonces, cosas como acortar los plazos de licencias, pues también tienen un componente de no solo traer más vivienda al mercado, sino de quizás aligerar un poco esa presión al alza de los precios. Son muchísimos variables, desde las licencias a los suelos, por ejemplo, ¿no? Que las entidades públicas, al final el suelo es del Estado en la mayoría de los casos, pues que faciliten la conversión de ese suelo a que sea suelo urbano y que no nos pasemos 10 años, 15, 20 años recalificando cosas para que se pueda construir en ellas, ¿no? Si el problema número uno ahora mismo es una falta de vivienda en nuestro país, pues habrá que sentarnos todos a ver qué se puede hacer para intentar solventar ese problema. Diego, hablabas tú precisamente de lo que está ocurriendo en el mercado, ese mensaje, pero claro, ¿qué es lo que nos diferencia con otros países, ¿no? Que digamos presentes en Francia, decíamos en Italia, con la vista puesta en Alemania? ¿Qué nos diferencia o qué nos falta para llegar a esos mercados europeos y ser, no sé si como ellos, mejores que ellos? ¿Qué es lo que tenemos que empujar para llegar a ese nivel, los que están en el resto de países europeos? Es muy buena pregunta, ¿no? Porque uno, para saber cómo está, lo que suele hacer es mirar a su alrededor y ver cómo están los de alrededor, ¿no? Y aquí te podría decir que no queremos ser como ellos. Más bien es al contrario. Y estando en España, pensamos que tenemos un problemón en el sector inmobiliario, y en cierta manera para muchas personas sí, porque no pueden acceder a comprar, ¿no? Sobre todo para la gente joven que accede a su primera vivienda. Dicho esto, el sector promotor en nuestro país ahora mismo está muy sano. No está prácticamente apalancado, los niveles de apalancamiento son muy sanos. Cuando me preguntan lo de la burbuja, ¿no? Estamos volviendo a ver una burbuja.
Yo digo que esto no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Es un sector que no está para nada apalancado, el sector bancario está siendo muy cauto cuando presta, y cuando presta lo hace bien, con unos fundamentales de la promoción, con unos avances requeridos para poder financiar la obra que hacen que lo que pasó en el 2007, 2008, 2009 sea inviable hoy en día. La morosidad bancaria en el sector promotor es prácticamente nula o tirando a cero, literalmente. Y en Francia y en Alemania están en otro mundo. Están pasando quizás lo contrario. ¿Por qué? Porque nosotros, pues una de las cosas buenas que sale de la destrucción absoluta del sector inmobiliario y financiero que ocurrió en España en el 2008, 2009, 2010, es que se ha reconstruido. Y cuando uno reconstruye, y sobre todo reconstruye con la troika o los europeos diciéndote cómo tienes que hacer las cosas, pues normalmente haces las cosas mejor, reconstruyes mejor. Y ahora estamos viendo los resultados de eso, de la reconstrucción de lo que fue el arrasar el sector. Y estamos mucho mejor montados que esos países, ¿no? Luego en países como Portugal o Italia, pues sí que hay buenas oportunidades, el sector está un poco más sano, pero en Francia y en Alemania precisamente están sufriendo el no haber adaptado el sector como hicimos nosotros en su momento. Dicho esto, ahora mismo para el inversor es el mejor momento para invertir en Alemania y en Francia porque es cuando mejores oportunidades hay. Diego, siempre decimos, ¿en qué podemos invertir? En Urbanitae. Iniciamos el curso, prácticamente decías tú, la semana que viene, ¿no? Estamos ya preparando. ¿Hay proyectos ya en los que se puede invertir en Urbanitae en este momento? ¿O estés preparando algo para la semana que viene? Pues mira, ahora mismo tenemos un proyecto abierto que sacamos ayer por la mañana, y para nuestra sorpresa, la verdad es que en menos de 24 horas se ha financiado, es un proyecto de 5 millones de euros, que es el máximo que permite el regulador, y ya hemos cubierto 4 millones de euros en pleno agosto. La gente todavía está, o muchos están todavía en la playa, ¿no?, tomando el sol, y la verdad es que ha habido una acogida tremenda. O sea que ese proyecto es un proyecto en Málaga, precisamente cerca de a 10 kilómetros de Málaga, por Fuengirola, en una zona que se llama El Higuerón, y estamos construyendo ahí con un promotor con el que ya hemos hecho 2 o 3 proyectos en el mismo ámbito y que es el que más vivienda está poniendo en carga en esa zona, y bueno, pues es vivienda, obra nueva, lo que hemos hablado, la demanda que hay en el mercado pues es muy buena, y además tenemos en este proyecto precisamente tenemos una estructura de rentabilidad preferente para los inversores de Urbanitae, es decir, cobramos esa rentabilidad antes que el promotor, así que bueno, pues es un proyecto con unos riesgos muy muy acotados y una rentabilidad muy muy razonable, ¿no? ¿El plazo, Diego? Sí. ¿El plazo? Pues el plazo se estima que sea alrededor de 2 años y medio, 3 años. Es un proyecto de obra nueva, con lo cual pues tiene todos los hitos que tiene que ir cumpliendo, ¿no? Pues desde empezar la obra, completar la obra, entregar los pisos, etcétera. Entonces se estiman 2 años y medio, 3 años más o menos, y bueno, pues iremos viendo. Aunque es verdad que el plazo en este tipo de proyectos es lo más incierto siempre. Yo siempre lo digo, ¿no? Todos los proyectos tienen riesgos, y precisamente los proyectos de obra nueva, el principal riesgo que tienen es que te vayas de plazo, ¿no? Así que siempre hay que ser muy cauto con esto, pero tenemos previsiones de que sean entre ese 2 años y medio, 3 años más o menos. Y para la semana que viene, más proyectos previstos. Sí. De hecho, para esta semana misma. Porque a lo mejor están en la playa algunos de los que nos están escuchando, ¿no? En su casa, decidiendo en qué van a invertir. Oye, qué mejor manera de hacerlo que en Urbanitae, ¿no? Pues mira, los que estén en la playa, no sé si les recomiendo los próximos 2 proyectos que vamos a sacar, porque van a ser de esos estresantes que se financian en cuestión de segundos, principalmente porque son proyectos pequeñitos y de deuda, que gustan mucho a nuestra base inversora, pero hoy vamos a anunciar un proyecto nuevo para sacar el jueves, y mañana sacaremos otro para el viernes. Proyectos de deuda, plazos cortitos, van a ser de 1,5 millones más o menos cada uno, o sea que esos proyectos tienden a cerrarse muy 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 rápido, y a no ser que seas un viejo conocido de la casa y conozcas muy bien la plataforma y estés muy habituado a invertir, la mayoría de inversores nuevos se quedan fuera, por desgracia. Pero bueno, que no se preocupen, que septiembre viene también cargado de proyectos y seguiremos sacando oportunidades. Pues hay que estar muy atentos, ¿no? Sí, siempre, hay que estar ¿no? atentos, sí. Atentos al mercado, a aprender del mercado también, porque decías tú que estábamos sembrando las bases después de ese año 2007. Estamos aprendiendo todos, ¿no? Sin duda. Con los años. Estamos aprendiendo todos los que están invirtiendo en el sector inmobiliario, también lo están haciendo, y cada vez más. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues con vosotros. Bueno, nosotros somos una solución, la verdad es que para poder invertir en promoción de obra nueva muy buena. Bajo mi punto de vista, obviamente la mejor, y es donde yo invierto mi capital. Pero sí, todo lo que sea invertir en el sector ahora mismo, además, más allá de la rentabilidad que genera, que es una rentabilidad muy buena, también contribuye a, pues lo que decíamos antes, el problema número 1 que tenemos en nuestro país ahora mismo, según los ciudadanos, que es la falta de vivienda. Así que, además, invertir en Urbanitae, lo que estás haciendo es ayudar a construir obra nueva, ¿no? Nosotros hemos puesto en marcha más de 6.000 viviendas en los últimos 4 años. Esto viene a ser un 1% de toda la vivienda que se ha construido en España.
que dice, parece que es poquito, pero es mucho. 6.000 viviendas son muchas viviendas. Ahí vamos. Y la verdad es que todos los años creciendo mucho, ¿no? Y como hemos hablado, incluso en un año de sembrar como este, vamos a crecer un 50, un 60%, pues probablemente este año pongamos en curso unas 2.000 viviendas solo este año. Así que bueno, muy contentos y siguiendo en esa línea, y todo gracias a los inversores que invierten cantidades pequeñitas. Además, no nos olvidemos que Urbanitae está abierto a todo el mundo y de media la gente invierte entre 2.500 y 3.000 euros por proyecto. Pues digo, enhorabuena, porque ha sido una evolución en el tiempo desde el año 2017 con vuestro proyecto de Urbanitae, aportando solución, rentabilidades, proyectos, inversión inmobiliaria, y aprender a hacerlo con vosotros. Muchísimas gracias. Y seguiremos hablando, la semana que viene volvemos a hablar. Claro parece? Que sí. Aquí estaremos, gracias. Llevamos ya mucho tiempo viniendo y espero seguir viniendo. Igualmente, gracias, un placer. A vosotros.